Hoy estamos en forma institucional, lo digo por todos, por los que nos visitan y por los de la casa, estamos viviendo un proceso de evocación. Estamos trabajando en palabras que en algún momento compartimos como casa y como institución, y esas palabras las estamos volviendo a compartir para que los que la escucharon la refresquen. Y quiero decirles algo. Mira lo que vengo. ¿Se acuerdan la cafetera que me regalaron hace 10 años? Bueno, mira lo que hace 10 años que me regalaron una cafetera. Para los que nos visitan, yo soy amante del café, así me fue también, pero bueno, eso es historia para otro día. Y los hermanos, hace 2 domingos atrás, cuando fue mi cumpleaños, me regalaron, después de 10 años, que estaba impecable, me regalaron una cafetera nueva. Esta cafetera que me regalaron es de nueva generación. Hace lo mismo, pero mi hijo dice, pero eso no hace ruido. Muele el café, no hace ruido. Tira el café, no hace ruido. Hace la espuma, no hace ruido. No hace ruido y todo es mucho mejor. Hace lo mismo, pero mucho mejor. ¿Qué tuvo ese en 10 años? ¿Qué tuvo? La otra yo tenía que, esta es toda una maquinita, se hace todo. Tuvo un proceso de actualización. La palabra del Señor nunca cambia, pero en nosotros tiene que tener un proceso de actualización. Ese proceso de actualización se llama madurez. Usted no opina lo mismo que opinaba cuando tenía 15 años. Usted no opina. Mire, yo tengo 48, yo tengo casi 60 años, me faltan 2 para los 60. No opino lo mismo que a los 20, no opino lo mismo que a los 30, no opino lo mismo que a los 40 y ya no estoy opinando lo mismo que a los 50. ¿Por qué? Ay, vos estás un viejo, ya. No. La vida en el Señor, ¿no? Que la vida me ha dado muchos golpes, también. La vida en el Señor nos va enseñando y nos va madurando. Por eso que nuestra tarea, por eso estamos acá y en forma académica, necesitamos escuchar palabras que maduren nuestra vida. Vio cuando nosotros teníamos corta edad, no nos importaba, tirábamos el dinero, hacíamos cualquier cosa. ¿Por qué? No te importa, no me importa. Hoy sí nos importa y mucho nos importa, porque sabemos que hay cosas con las cuales no se puede jugar. El dinero, la salud, todo lo demás que uno ¿qué me importa? Bueno, hoy sí nos importa. ¿Por qué? Porque hemos madurado. Entonces, lo mismo tenemos que llevar y lo mismo produce la palabra en nosotros. Madurez para una gestión coherente. Entonces, ¿por qué repetimos palabra? ¿Por qué hemos entrado en un proceso de evocación? Que evocación no es nostalgia. Ay, yo me acuerdo. No te acuerdas mucho porque hay gente que me dice, la verdad que ahora que estamos evocando esto, me he dado cuenta que esto no lo he aplicado en mi vida. Entonces, no nos acordamos mucho, pero sí tenemos que evocarlo. ¿Evocamos para qué? Para que los que escucharon por alguna vez la refresquen y las que no la escucharon las adquieran. Entonces, empezamos diciendo en esta mañana que la enseñanza del Evangelio es algo que es fundamental para entenderlo. La enseñanza del Evangelio es fundamental para que el Evangelio nos funcione, y si algo no funciona, lo podemos disfrutar. Por eso vamos a compartir en esta mañana una palabra que está titulada, no estaba así en su original, pero lo hemos, como todo madura, viviendo por la causa correcta. Viviendo, si lo quieren repetir para que se les grabe, porque después salimos para allá afuera. ¿De qué predicó el pastor? Lindo, de Dios, lindo, bárbaro. ¿Qué predicó? Viviendo por la causa correcta. ¿Qué vamos a decir en esta mañana? Que en la historia, por lo menos la historia que yo conozco y la historia que uno ve en las estadísticas, hay personas que se han acercado al Evangelio. ¿Por qué? Conectaron el Evangelio de las siguientes maneras: con un gran problema personal, como algo que les salvó la vida, como la forma en que recibieron sanidad física, como la forma en que los sacó de un problema grave que no podían resolver, a veces como la forma de vencer la soledad y como una vía a veces de escape de una vida sin sentido. Yo he escuchado todo eso. Yo tenía tal problema, mi mujer se fue y yo me fui con ellos. Sí, todas esas cosas raras que uno escucha por ahí. No, yo quería suicidarme. Yo quería suicidarme 5 veces hasta que el Señor vino a mi vida, conocí el Evangelio, todas las cosas que uno... Yo esto, yo lo otro, o simplemente nada. Un día me di cuenta que tenía una necesidad terrible, todas esas cosas.
se acercan y nos hemos acercado al Evangelio de esa manera. Ahora, ¿qué sucede? Porque tenemos que tener una lectura clara. Esas mismas personas con los años se transforman en padres, se transforman en líderes, y la forma en la que concibieron y abrazaron el Evangelio ahora se transfiere a todo lo que ellos lideran. Pastor, yo no lidero nada. Sí, tú lideras tu casa. Bueno, yo estoy soltero, lideras tu vida. Así que, y el perro que tienes o el gato que tienes. Algo lideras. Entonces sí lideramos. Ahora, pastor, ¿cuál es el problema de acercarse al Evangelio por esas razones? Ningún problema, pero es la característica humana. Nunca habrá problema con acercarnos al Evangelio de esa manera, si el Evangelio primariamente para eso está. Solo que con el tiempo se solucionan, todas esas cosas se solucionan por el peso de la palabra, la vida del Evangelio, la vida en comunidad, y entonces el motivo principal que nos trajo al Evangelio se empieza a diluir. Me sabía que estaba perdido y ahora soy salvo, solucionado. Estaba enfermo, ahora estoy sano. Estaba más solo que Hitler para el día del amigo y ahora tengo una familia que me abraza, que me llaman, por ahí me llaman, aunque sea para regañarme, pero me llaman. Entonces, al ver que tenemos el problema solucionado, empiezan los vaivenes en la vida de la fe. Lo que antes creíamos con fervor, me quiero sanar, Padre, por favor. Ya ahora estoy sano, qué bárbaro, qué lindo, gracias Señor. Pero ya empieza un relax adentro nuestro, un acomodarnos. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Como ya no hace falta, se menosprecia. Yo no sé si les ha tocado alguna vez estar en un lugar donde no hay agua o el agua es muy escasa. Acá nos duchamos, cantamos las óperas de Verdi, cantamos todo. Ve a un lugar donde el agua es o muy costosa o no hay agua. Van a ver qué te dicen. Yo me acuerdo, mi hermana cuando fue a Suiza, no es porque no hay agua, sino porque vale una fortuna el agua. Le dijeron, sabemos que vienes de Argentina en aquella época, por favor te rogamos. Toda la casa está a tu disposición, pero lo único que te vamos a pedir es duchas de 5 minutos. Dice, ¿por qué? Dice, porque nos visitaron otros amigos hace unos años y se tomaban duchas de 15, 20 minutos y casi que tenemos que vender el carro para pagar los biles del agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos tanto que ese tanto pierde el valor. Entra en una etapa de menosprecio. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque se sigue sin entender que esta necesidad me conectó con el Evangelio, pero también tenemos que entender que el Evangelio es atemporal y trasciende toda necesidad, tanto presente como extinta, como necesidad que se acabó. O sea, a nosotros el Evangelio nos cambió la vida, el Señor a través de su palabra nos cambió la vida. No es que bueno, yo un día estaba enfermo y yo al final, pero hay algo que tiene que suceder entre nosotros. Por eso que hablamos estas palabras y por eso es que creemos que la enseñanza que no es superficial del Evangelio, aquí nadie te va a decir en esta mañana, si no has escuchado nunca del Señor, me levantas la mano y te voy a decir que el Señor te ama, que el Señor perdona los pecados, que el Señor sana los cuerpos, que el Señor estabiliza la psiquis, que es el gran problema de hoy, porque hay un montón de gente que los cuerpos le funcionan bárbaro, pero el comando está dañado, porque una de las cosas que estamos en este siglo es luchando. Hace como 15, 18 años atrás, nuestro pastor nos dijo en algún momento, dentro de 20 años atrás, encontrar una generación de gente pensando coherentemente va a ser un milagro. Yo dije, qué exagerado, hoy le tengo que dar la razón. Como decimos por ahí, le tengo que dar la derecha porque tenía razón. Encontrar gente coherente, y más en las iglesias donde les han hablado tanta basura, tanta religión, tantas cosas alejadas de la palabra, y cuando han agarrado la palabra les han cortado, perdón la expresión, les han cortado la cabeza con legalismo. Hermano, tiene que venir un bautismo un bautismo de equidad, un bautismo de equilibrio en nuestra vida, donde pasamos de orar 10 horas a no orar nunca. Todas canciones que reflejan, yo me acuerdo cuando yo era muchacho, todas canciones que adoraban a Dios. Ahora las canciones, el 80% de las canciones modernas son antropocéntricas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Antropocéntricas.
centradas en el hombre. Me viniste a rescatar, yo estaba perdido, yo esto, y eres grande al final. Hermanos, hay que tener un equilibrio. Sí nos ama, sí nos vino a rescatar, sí todo lo demás, pero la alabanza y la adoración es a Dios, es al Padre, es a su Hijo y a todo lo demás que Él ha dado por nosotros. No podemos estar cansados. Yo tuve esta experiencia, contasela a tus amigos la experiencia y predique el Evangelio. Entonces eso, cuando hablamos de enseñanza no superficial del Evangelio, creemos que esta enseñanza no superficial nos vacuna contra los males de este siglo. Si cada uno de nosotros escucha atentamente, aprende y transfiere, enseña lo mismo, esa transferencia generacional estará asegurada. ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé si lo notaron, pero al principio del mensaje empecé hablando de una transferencia generacional, de cómo se transmite el Evangelio. Tú le puedes contar a tu hijo alguna vez, sí, yo estaba así, yo estaba esto, lo otro, papá o mamá estaban separados, teníamos depresión, cualquier cosa, pero ese no puede ser el centro de tu Evangelio hoy. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos las Escrituras, nosotros nos damos cuenta de que hubo personas que no conectaron de la misma manera. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta que las cosas cambian y mucho cuando una persona no conecta con el Evangelio. Mire esta palabra por favor, por necesidad, como conectamos la mayoría de nosotros, sino por propósito. Una cosa es conectar con el Evangelio por necesidad y otra cosa es conectar por propósito. Ay, Pastor Alejandro, para los que no saben me llamo Alejandro. Es que estoy escuchando esto y ahora me doy cuenta que yo conecté con el Evangelio por necesidad. Qué bueno que la luz de Dios viene a nuestras vidas hoy, porque entonces hoy tú y yo tenemos que entender y comprender que tenemos que conectar con el Evangelio por propósito. Yo creo sin temor a equivocarme que el 99% de las veces se conecta con el Evangelio por necesidad. ¿Por qué sucede esto? Porque esto es un mecanismo que sucede de parte de Dios. Porque si no, a causa de la dureza del corazón del hombre, nadie iría a buscar a Dios. Nadie buscaría a Dios por motus propio, por motivo propio. Y esta es una realidad que se vive en todos lados. Si nos juntáramos aquí, vos cómo conociste, vos cómo conociste, y yo una crisis en mi vida, todos conectamos. Y esta es una realidad, pero hoy quiero hablarles a todos ustedes de otra realidad. La realidad de los que conectan y viven el Evangelio como que, no como una opción en nuestra vida, sino como una causa de vida. Efesios 3:1, en la versión Reina Valera 60, dice de esta manera: por esta causa, vamos a repetir otra vez, por esta causa, yo, Pablo, miren lo que dice acá, prisionero de Roma, que dice, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Pablo se presenta a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? No los que eran buena onda, sino los que eran no judíos, les llamaban gentiles. No eran gentiles de gentileza, eran gente que no era judía, se les llamaba gentiles. Dice, por esta causa, luego vamos a ver cuál es la causa, pero quiero rescatar ante ustedes y entre nosotros la palabra causa. La palabra causa no es amigo en peruano. Eso dicen los peruanos. Después con los años conocí, digo, ¿qué habla esta gente? Dice la definición del diccionario: causa es aquello que se considera como fundamento u origen de algo. Causa es el motivo o razón que me lleva a obrar. También hay un término jurídico. Causa consiste en la finalidad que el sujeto persigue al contraer una obligación. La finalidad que se persigue cuando se asume una obligación. Esa es la palabra causa. ¿Cuántos saben que antes del apóstol Pablo, a quien leíamos hace un momento, existía otra versión de Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso? ¿Se acuerdan? Los que no saben se los cuento. Antes del apóstol Pablo, este gentil que conocemos, existía otra versión
como la mayoría de nosotros tuvimos otra versión antes de Cristo. En realidad Pablo, antes de Cristo, antes de conocer al Señor, se llamaba Saulo. Saulo andaba hecho un loco, él asumió una causa ilícita. En realidad era lícita para la religión de ese momento, pero ilícita para el Señor. La causa que él tenía, según leemos en la Escritura, era la de perseguir y eliminar. Ahí no le vamos a poner un ticket, no. Ahí era eliminar. ¿Entienden la palabra eliminar, no? Eliminar es matar. Eliminar a todos los seguidores de Cristo. Ahora, si nosotros hemos leído la historia y nos ponemos a pensar un poco, Saulo en realidad merecía ser eliminado por sus acciones. ¿Quién nos dice, bueno, Señor, a este que en vez de haberse camino a Damasco, haberse le aparecido una luz, es mejor que la luz esa hubiera tenido un rayo detrás y se acabó la historia de Pablo? Pablo el desaparecido. Y los amigos, descansa en paz, Pablito. Ese sí que lo partió un rayo. Ahora piensen un momento por eso. Una persona que abrazó una causa. Una persona que fue a los sacerdotes y les pidió cartas, les pidió papeles legales para perseguir a los cristianos en otra jurisdicción. ¿Qué es lo que sucede? ¿Conocen la historia o no conocen? ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Se le aparece el Señor. Piensen esto en un momento. ¿Cómo el Señor va a perder una persona que, aunque completamente ciego a la vida espiritual, está dispuesto a hacer lo que sea por una causa? Dios no iba a dejar a Saulo así como así, ya que él tenía, mire, escuche esto por favor, él tenía por naturaleza una estructura interna para asumir una causa, perversa la causa, y llevarla hasta el final. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién crea a los hombres? Dios. ¿Quién le había puesto esa característica a Saulo? Dios. Estaba mal usada. Es como la fe de los que van a los brujos. ¿Sabe? Que la gente va a los brujos y cree. Y se sanó y todo, claro, porque la fe que fue diseñada para creer en Dios, la están usando para creer en el mundo de las tinieblas. Claro, espérate el resultado después porque esto tiene un precio. Después con los años esto tiene un precio. Ataduras, esto, lo otro, y una cosa que no vamos a hablar, porque para eso no vinimos a hablar eso. Pero ¿cómo puede ser que sucedió? Sí, porque la fe que nos fue dada, la Biblia dice que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe. Utilizan esa fe. Miren, alguien puede robarle una pistola a un policía que la tiene para ejercer autoridad y matar a una persona. La misma pistola que se usa para hacer el mismo arma que se utiliza para guardar el orden, mata a una persona que no tiene nada que ver. Es la misma arma en manos equivocadas. Uno es una persona guardadora de la ley, la otra es un delincuente. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pablo tenía una estructura interna para asumir una causa y llevarla hasta el final. A Pablo esa causa le tomó el cuerpo, le tomó la mente, le tomó el alma, le tomó esos pensamientos. Él pidió carta, como le dije recién, a los sacerdotes. No se le ofrecieron, mirá Pablo, ya que andas sin trabajo te ofrezco. No. Él fue y le dijo, denme en carta jurisdicción para actuar en contra de los cristianos. Ahora, viendo este cuadro, cómo el Señor, yo me meto en la mente del Señor, cara dura, total, completamente, pero lo puedo hacer. ¿Cómo el Señor no va a pensar, a este hombre le tengo que salir al encuentro? Ya se le cumplió el tiempo de hacer lo que no tiene que hacer. Ahora tiene que hacer lo que yo quiero que haga. Esto sucedió ¿por qué? Porque dentro de un Saulo equivocado estaba el hombre que sabía lo que era vivir por una causa. Cualquier parecido a la realidad de nosotros. Es más, cuando el Señor se le aparece, le dice, yo te mostraré todo lo que vas a tener que padecer. El Señor no anda mintiendo, el Señor le dice todo desde el principio. Pablo era un asesino. Mira, hay dos corrientes teológicas. Cuando él habla del aguijón en la carne, hay personas que piensan que era su enfermedad en los ojos. De hecho, le escribe una carta a una de las iglesias y le dice, yo sé que si fuera posible para ustedes se sacarían sus ojos y me lo darían. Pero el otro aguijón en la carne que creen es ir a predicar a las congregaciones, pastorear y tener una tarea apostólica sobre las congregaciones y ver las viudas y los huérfanos que él produjo por su accionar. Hay dos corrientes. Cualquiera de las dos es aceptable. Ninguno estaba ahí sentado para saber. Y no, Pablo me contó que era esta, pero hay dos partes. ¿Qué es lo que sucede con Pablo?
Cristo Jesús le sale al encuentro y lo enfrenta a su poder, lo hace caer de sus argumentos y lo levanta para vivir para la causa de Cristo. Saulo, luego Pablo, cambió el enfoque de su vida, pero siguió con la misma característica, solo que ahora sirviendo al propósito eterno de Dios. Saulo vivía por una causa, Pablo iba a morir por una causa. Son personas que vivieron, es la misma persona, traspolada, dada vuelta, convertida, transformada por un amor que él trató de explicar toda la vida, de hecho lo hizo. Desde ese encuentro que Pablo tuvo, estamos hablando mucho sobre tener un encuentro con el Padre, tener un encuentro con el Hijo, tener un encuentro con el Señor. Estamos hablando mucho de eso. Desde ese encuentro, Pablo definió su vida a una causa mayor. Entonces después de ahí, las cárceles que él vivía tenían un sentido. La abundancia que vivió tenía un sentido. La pobreza y el hambre que pasó tenía un sentido. Trabajar fabricando tiendas tenía un sentido. Él lo decía así: si como, si estoy enriquecido, si estoy empobrecido, si estaba en la cárcel o estaba en libertad. Todo eso era porque él era prisionero de una causa. Oh, quiero predicar el evangelio. La gente que te rodea, ¿sabe que tú vives por una causa o eres el 007, el James Bond del evangelio? Nadie sabe, somos agentes secretos. Claro, pero lo que pasa es que yo le hablo a la gente y me dicen: yo conocí unos evangélicos, que esto, que lo otro, que no comían, que los parientes, que esto, que eran unos raros. Sí, pero eso es otra gente, nosotros no somos así. Yo conocí un día que fue a la playa un día y le picó un agua viva y nunca más fue a la playa. Hermano, llévate, ¿cómo se llama? Vinagre y anda a la playa. Si te pica, ponete vinagre, ya está. Pablo nunca dice que es prisionero de Roma, prisionero de César. Él escribe, como leímos recién, prisionero de Cristo. Esta característica de vivir por una causa, esta característica de llevar nuestra vida para vivir por una causa, son las características internas que Dios ha puesto por su propia naturaleza dentro de nosotros. Esta es la generación que Dios quiere levantar, una generación que abrace una causa. Si nosotros abrazamos una causa, si nosotros abrazamos el evangelio como una causa, ¿cómo Dios no va a salir al encuentro de alguien que en la vida asume una causa, que entiende que ha visto algo de parte del Señor y consuma su vida para esa causa que es el evangelio de Cristo Jesús manifestado en nuestra vida? ¿Cómo Dios no va a manifestarse? ¿Cómo Dios no va a manifestarse? Pero ¿sabe cuál es esta generación? ¿Sabe cómo es esta generación? Como la que dice Proverbios. Jesús lo dijo: lamentamos y no lloraste. Te hicimos fiesta, te pusimos party, te pusimos humo, te pusimos luces, te pusimos chipún, 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 chipún y no bailaste. Sí, te lo estoy traduciendo a la de hoy. Esta generación donde nada le importa. Donde tenemos tanto que nada nos mueve, nada nos conmueve. Yo le decía a mis hijos jugando, le digo: hijos, cuando yo miren, nosotros nunca tuvimos necesidad, nunca fuimos pobres, en mi casa siempre hubo comida, a pesar de que mis padres eran trabajadores, en mi casa siempre hubo comida, hubo contención, hubo amor. No, yo no vine de una familia destrozada, nosotros teníamos. Pero yo le dije a mi hijo, donde nosotros vivíamos la ropa era muy costosa, cuando te compraban un par de tenis era una fiesta. Ahora estos van con la tarjeta, se compran 4 pares de tenis, y ya resolta, o sea, se pierde. ¿Está mal? No está mal. El problema es que el corazón esté ahí. Y no se sepan apreciar las cosas que el Señor nos ha dado disfrutar y que nos durmamos porque hoy puedo tener 18 pares de tenis y antes con gracia podía tener 2.
Y creemos que hemos llevado algo, creemos que somos alguien sin entender que todas estas cosas vienen de parte del Señor. En vez de si yo estaba agradecido por tener dos pares de tenis, hoy que tengo 14 tengo que estar 8 veces más agradecido. Entonces me siento y digo, bueno, ya llegué a algo en la vida. Eso es lo que tenemos que transferir a nuestros hijos. Esas son las cosas que tenemos, que si te subes a un avión y te vas a la otra parte del mundo, es por gracia. Que si te da para comerte un sándwich acá en la esquina, es por gracia. Que si estás en esta mañana y no tienes hambre y has dormido medianamente bien, es por gracia. Esas son las cosas de la gente que vive por una causa. Hermanos, yo tuve compañeros en el seminario que no consumaron el propósito de su vida porque no les gustó la comida y se fueron. Quiero dar un testimonio público, a mí tampoco me gustó. Por si alguno de mis maestros /cocineras escuchan alguna vez, a mí tampoco me gustaba. Era horrible con doble H y 3E al final. Pero después descubrí yo por qué era horrible la comida. Porque uno de los castigos para las chicas era cocinar. Cuando hacían, claro, ustedes se creían únicas, no, allá también. A los muchachos era lavar las ollas. Imagínense, eran un montón de gente, éramos como 150 personas comiendo y había unas ollas gigantes así. El castigo para los muchachos, las sanciones eran lavar las ollas. Entonces, te decían, un mes, ¿sabe cuántas veces lavé la olla? Bueno, pero eso es para otro día. Un mes de lavar las ollas. Yo me hacía castigar en invierno, vivíamos en una zona muy fría, entonces yo decía, me paso 2 horas lavando las ollas con agua caliente en la cocina, picoteo algo ahí, siempre había algo para picotear, en que voy comiendo algo, que me hago un té, un cafecito y lavo 2 horas y no tengo que estar a la intemperie con el frío que hacía. Todo se negocia, hermano. Si nosotros no entendemos que todas estas cosas vienen por la gracia de Dios, nuestra vida termina nunca conforme con nada. Nunca conforme con nada. Tienes poco, estás amargado. Ya empiezas a hacer algo, estás amargado. Tienes lo otro, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Por qué? Hoy mucha gente vive sin una causa mayor. Abrazan un rédito económico, abrazan el sistema de este mundo, van tras las ambiciones personales, pero nunca van a abrazar la causa de Cristo. Quiero decirte algo, el siglo XX fue el siglo de los ideales. El movimiento hippie de los 60 y los 70 fue un falso ideal de libertad. El comunismo fue una falsa ideal de igualdad. Ambos falsos ideales, obviamente. Algunas de las guerras de hoy fueron y son para combatir ideales todavía. Pero hermanos, el único ideal que tiene que grabarse en nuestra vida es el ideal del Evangelio de quien gobierna en los cielos y también gobierna en la tierra. Esa es la única forma hoy de vivir una vida equilibrada. Yo te puedo decir, hermano, Dios te va a bendecir, ven aquí, yo te voy a imponer las manos, y sales afuera y sales aquí y el lunes sigues viviendo la misma vida. Si no hay un cambio de paradigmas en el sistema de pensamiento, tú replicas, y como yo también, replicamos el lunes la misma vida. Yo lo he dicho muchas veces, alguien tiene que pararse en medio de una generación y decir, esto es hasta acá, de acá para allá no va a pasar. A mis hijos no le va a pasar y a mis nietos no le va a pasar. Pero yo me tengo que, es una palabra muy salvaje, me tengo que inmolar en algo que se llama la cruz para que esto no pase a otras generaciones. Y te lo dice alguien que su bisabuela era una curandera, era una bruja. Alguien detectó por el Evangelio, mi abuela detectó por el Evangelio, porque en la línea generacional le tocaba a ella recibir los dones, basura inmunda del diablo. Y ella dijo no, porque ella meses antes de que eso sucediera, alguien le habló del Evangelio. Dijo no, conmigo no va a pasar. Y ella no tuvo una vida ejemplar, pero se mantuvo creyendo en la verdad. Mis padres ya tuvieron, la generación de mis padres, mi padre y mi tío,
ya el evangelio pegó mucho más fuerte en ellos. Y hoy dentro de esta generación, que es mi vida, la de mis hermanos, hay por lo menos 2 que estamos predicando el evangelio en diferentes partes del mundo. Y todos creen, todos nuestros sobrinos, todos nuestros nietos, todos nuestros hijos saben quién es el Señor, creen en la palabra y están guardando el propósito eterno de Dios. No te estoy dando un ejemplo porque digas, ¡ay, qué bárbaro! Gracias. Pero quiero decirte que sí se puede hacer. Si hay alguien que se pare dentro de una generación, ¡ay, pastor, que yo me he equivocado mucho! Bienvenido al club de los que nos hemos equivocado y un día el Señor alumbró nuestra vida y hoy caminamos en forma absolutamente diferente. Bueno, yo estuve muchos años equivocado. Deja de estarlo. Perdona las visitas, perdón. Deja de estarlo. Para que después editen el grito. Deja de estarlo. Estaba equivocado y no lo estoy. Deja de estarlo. Hasta ayer fumaba, no sé, hasta las hojas de los árboles. Deja de fumar. Hasta el otro día me tomaba hasta el autobús. Deja de tomar. ¿Cómo puede ser? Por el Espíritu de Dios que vive en ti. Ya. Cuando nosotros entendemos que lo que vivimos atrás, que las circunstancias del día a día, lo que vivimos, en vez de llevarnos a concentrarnos en una causa, ¿qué hizo? Nos perdió, nos desestabilizó, nos enfermó, nos angustió, nos enojó, nos quitó la paz. ¿Por qué? Porque nunca se nos enseñó a abrazar ni enfrentar la vida abrazando una causa. Yo no sé cómo a ustedes les fue, pero hermano, cuando uno se enamora y se enamora de verdad, a ti no te importa el horario, si hay colectivo, si hay guagua, tú vas caminando, no importa si tienes que pasar en un barrio malo, pasas con 4 perros, 5 machetes, no sé, te disfrazas de gladiador romano, pasas por el barrio con tal de ir a ver a tu novia. Ahora no, hace calor, está medio nublado. ¿Sabe cuál es el problema? No estamos enamorados. No hemos tomado algunas cosas como una causa. El verdadero hijo es el que vive, consume su vida y muere por una causa, la causa del Padre y de su Hijo Cristo Jesús. Esa es la causa que nos tiene que... Dios está llamando a una generación de hijos, amados hermanos, con esta característica. Gente que se levante por las mañanas sabiendo que lo que estamos haciendo es que la causa de nuestra vida se va a llevar a cabo porque somos geniales, porque la sabemos toda, porque hemos estudiado todo. No, y estoy a favor del estudio hasta el día de hoy, se lo digo a todo el mundo, estudien todo lo que puedan. Perfecciónense en todo lo que puedan, pero tenemos que saber que la vida que tenemos nos ha sido extendida por gracia. Si yo me levanto a la mañana y yo digo, Señor, gracias por la vida que me has dado, porque sigo respirando y es por tu gracia. Ya este tiene que bajar acá, acá abajo. No, bueno, yo salgo a enfrentar la vida, acá está... No, eso es para la gente de allá. Nosotros, nuestra vida, mire, la vida del no creyente es cada día más arriba, más alto, más ególatra, más todo. La vida de la persona que entiende el Señor es cada día más abajo, es rindiendo más al Señor para que el Señor pueda tomar control de nuestra vida. Cumple tu sueño, si es el propósito de Dios, sí, si no, ni te metas. Tú estás aquí para ser feliz, sí, en el Señor. Y vamos a definir qué es la felicidad en el Señor. Yo no he sido feliz. ¿Qué entiendes por feliz? Y te dicen unas cosas que voy a decir, Señor, o te lo llevas o yo te lo mando. ¿Vieron? Por ahí me agarra el pavo, me agarra Saulo a mí también. No, Saulo era bravo. ¿Qué dice Saulo? Dice, respirando amenazas de muerte. El primer mártir en Esteban dice que él estaba entre los que lo apedreaban. Vamos, muchachos, piedra, acá, le decía acá, tú. Nuestra vida por gracia, porque la vida nos ha sido extendida. Y punto número 2, porque hemos abrazado una causa. Nos hemos hecho prisioneros por esta causa. Y eso es lo que hicimos nosotros al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El problema de esta generación que le han predicado a la gente que Jesús es solo su Salvador. Y en realidad para que te salve tiene que ser Señor primero. Cristo Jesús es nuestro Señor y una vez que Señor te salva, nadie puede sacar a alguien del pozo que esté adentro. Te sacan de algo de afuera.
Y la palabra que se usa para Señor es Kyrios, es amo. La misma palabra que usaban los esclavos, amo y Señor. ¿Sabe que usted y yo el día que recibimos al Señor como Señor y Salvador, la letra pequeña dice ya no vives para ti, sino que vives para aquel que murió por ti? Entonces, ¿cuál es mi vida? Me levanto a vivir por la causa. Voy a trabajar como un juego. Estoy amargado. ¿Cuántos años me quedan para retirarme? No. Yo voy porque vivo por una causa. Y como yo necesito mantener esa causa, trabajo. Cambia. Este trabajo es una maldición, me dije uno. Y me lo dijo en Argentina que no había trabajo. Le dije, no es una maldición. Si vos entendés que Dios te ha metido en ese lugar para que haya uno que crea, vas a dejar de todas las mañanas lo mismo. Y tenía un trabajo y ganaba bárbaro, pero tenía la cabeza formateada por el sistema. Porque yo quiero, así me decía, porque yo quiero servir al Señor. Servilo en tu trabajo. ¿Sabe cuál fue el problema? Que nosotros, el catolicismo y las religiones nos metieron que algo era secular y que algo era espiritual. No existe, es toda una sola cosa. Si tú hablas conmigo ahí abajo, yo hablo igual. Yo no estoy, hermanos amados por la gracia. No, somos una sola persona. Yo no tengo un personaje acá. Mire, yo soy el mismo personaje acá que abajo. O sea, no se espere más de mí que esto. Esto es lo más que yo doy. Yo conozco amigos que, hermano, y después, digo, pero hermano, ¿cuál de los dos sos? A ver, parece el topollillo, ni sabe usted qué es el topollillo. ¿Cuál de los dos sos? Le digo, ¿sos el ungido de Jehová? ¿O sos este de acá abajo? Le digo, ¿cuál de los dos sos? Por eso el apóstol le dijo hipócritas. Hipócritas son actores. Nosotros no somos actores, tenemos una sola vida y no tiene dos caras. Yo no tengo, a mí una vez me preguntó, ¿de qué trabaja usted en lo secular? Le dije, yo no tengo secular, tengo una sola vida que es espiritual y lo espiritual se refleja en todo lo que hacemos. Porque si no tenemos dos caras. Somos unos falsos, somos unos hipócritas. Predicamos acá y estafamos a la gente con nuestros negocios. O creemos la palabra y vivimos por esa palabra, no estafando, no engañando, no mintiendo, no defraudando, o somos la gran farsa del mundo. Ay, pastor, pero qué duro. Sí, porque a veces tiene que perder. Tiene que decirle a la gente, yo no voy a entrar en esta negociación porque esto es un fraude y no lo voy a hacer. Ay, pero usted va a perder 7,000. No me importa, no me importa. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida? Me levanto. Alguien lo va a hacer, déjelo que lo haga el otro, no hay problema, yo no voy a hacerlo. Cuando yo vivo por una causa, y esto no es mi ejemplo, yo no te estoy dando mi vida como ejemplo, te digo lo que es. Me levanto a vivir por una causa, me acuesto pensando en la causa de Cristo, me enojo por lo que hace retroceder esa causa, trabajo en los quehaceres diarios pensando que es una herramienta para la causa y una puerta al reino. Así se vive por y para una causa. ¿Sabe por qué se deprime la gente? Porque no tiene una causa de vida. Los matrimonios crían hijos, se van los hijos. El síndrome del nido vacío. Hermano, deje que se vaya. Ahora no sé qué hacer de mi vida porque no tienes una causa. Bueno, ahora voy a molestarlo al pastor 24/7. Tienes que tener una causa, tienes que tener una causa de vida. Y esa causa de vida es la expresión del Evangelio. ¿Quieren saber cuál era la causa que había abrazado Pablo? Efesios 3:14 al 21. Mire lo que dice aquí. Vamos a leerlo todo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, yo lo voy a traducir a este castellano, para que les dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Paremos un poquito ahí. ¿Sabe lo que es fortalecido? ¿Cuántos han visto esos muñecos inflables que están hechos en una cajita y uno les pone aire? Bueno, eso se llama neuma.
De ahí viene la palabra neumático. Cuando la Escritura habla del Espíritu, usa la palabra neuma. El Espíritu de Dios no viene para que nosotros andemos, no viene. Viene para que el neuma de Dios nos mantenga erguidos ante el sistema. Por eso dice así, para que os dé conforme, no a tu fuerza, la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, no en doctrinas locas, en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No es por tus capacidades ni las mías, porque esto es según el poder. Estoy cansado de luchar. Usa el poder que actúa en ti. Deja de remar por tu propia fuerza. No doy más, pastor, no doy más. Yo tampoco doy más si no entiendo que hay un poder que actúa en mí. ¿Ustedes creen que yo cuando me subo a predicar acá o en cualquiera de los otros lugares o en otros países del mundo pienso, bueno, hoy los voy a convencer a todos? Iluso tonto de mí, si no es por el poder que actúa en nosotros, el que habla y los que reciben. Hermano, esto es pérdida de tiempo. Vamos. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no te queda otra opción. ¿Se acuerdan que eso se puso de moda y lo dejamos de usar? Como todo. Uso, abuso y desuso. Hace algunos años, para los que están de visita, pusimos de moda una frase que se decía, no hay opciones. Nosotros no tenemos opciones. Si queremos tener un evangelio que realmente funciona, no tenemos opciones. Estamos viviendo en un siglo absolutamente relativo. Todo es relativo. El género es relativo, el sexo es relativo, todo es relativo. Te encuentras personas en la calle que no sabes si es hombre, si es varón, si es esto, si es lo otro, si es perro, si es gato, no sabes nada. Quiero decirte algo, eso confunde la mente colectiva de lo que pensamos todos. Y eso confunde a nuestros hijos, confunde a nuestros nietos, nos confunde a nosotros. ¿Cómo lo trato? ¿Qué le digo? Él, ella, haya, huyo, ay. No sabemos qué decirle. Señor, señora, señorita, señor. No sabemos qué decirle. Guau, miau. Ya no sabes qué decirle. Los que me prenden la luz roja, eso se los va a llevar el diablo. A mí no hay reloj ni luz roja que se prenda acá. Amados, es tanta la pérdida de destino y de identidad en esta generación que teniendo una palabra rectora del Señor es la única forma, y vivir por una causa es la única forma. Es la única forma. Ponte de pie un momentito en esta mañana. Ya me prendieron la luz roja, imagínate tú. ¿Qué dijo el apóstol? Ya no vivo yo. Eso mismo tendremos que decir nosotros. Con cuerpo sano, con cuerpo enfermo. Con plata, sin plata. Con 20 años acá, recién llegado. Soltero, casado, solo, no solo. Hermanos, ya no vivo yo para lo que me gusta como primario, ya no vivo para lo que quiero, ya no vivo para satisfacer todas las cosas que yo quiero,
Vivo para Él. Vivo para Él. Vivo por una causa. Vivo por una causa. Vivo por esta causa. Vivo por esta causa. Vivo por esta causa.